Mi nombre es Emily Turner, y lo que voy a compartir con ustedes los dejará completamente incrédulos. Una tranquila tarde de domingo a principios de octubre de 2024, mi vida dio un giro inimaginable. Un accidente automovilístico me dejó clínicamente muerta durante casi 20 minutos. Durante ese tiempo, tuve un encuentro extraordinario con Jesucristo, quien me reveló los eventos de 2025. Lo que presencié fue a la vez asombroso y profundamente alarmante. Vi visiones de eventos globales que involucraban a figuras mundiales influyentes como Alexander Miller y Dmitry Ivanov, el surgimiento de la inteligencia artificial y un renacimiento inesperado de la fe. Estoy aquí hoy para contar cada detalle de lo que se me mostró, tal como Jesús me instruyó. Después del accidente, me encontré inmersa en una luz brillante y radiante que me llenó de una sensación de paz como nunca antes había conocido. Jesús estaba frente a mí, su presencia irradiaba amor y autoridad. Explicó que el mundo estaba en una encrucijada crítica, con agitación gestándose en naciones de todo el mundo. Me mostró escenas de agitación política, desastres naturales y divisiones dentro de la sociedad que parecían casi insuperables. Vi líderes luchando con decisiones que definirían el futuro de la humanidad. Jesús dejó en claro que estos desafíos no eran solo físicos o políticos, sino profundamente espirituales. Las decisiones que tomen los individuos y las naciones determinarán el curso del futuro, y enfatizó que el resultado será determinado por nuestro fundamento espiritual. Mientras Jesús me guiaba a través de estas visiones, vi el futuro del año 2025, con especial atención a los Estados Unidos. En esta visión, vi un país profundamente dividido, con sus ciudadanos enfrentando decisiones que tendrían consecuencias duraderas. Dos caminos distintos se extendían ante la nación, cada uno determinado por las decisiones de sus líderes y el estado espiritual de su gente. El primer camino reveló un futuro de restauración y esperanza. Surgió un líder fuerte, que abogaba por políticas arraigadas en valores bíblicos. Muchos en esta visión creían que este líder era Alexander Miller, quien regresó a la escena política con un renovado sentido de propósito. Lo vi trabajando para reconstruir la economía, fortalecer las alianzas internacionales y proteger las libertades de la nación, en particular la libertad religiosa. Bajo su liderazgo, la esperanza comenzó a florecer y la nación encontró un sentido de unidad en medio del caos. Por otro lado, la segunda visión retrataba un futuro más oscuro. En este escenario, Estados Unidos sucumbía a divisiones más profundas. Las luchas políticas internas, las tensiones raciales y la inestabilidad económica causaron que la nación se fracturara. Los líderes luchaban por unir al pueblo y los oportunistas se aprovechaban del caos para obtener ganancias personales. La confianza en las instituciones disminuyó y la sociedad se tambaleó al borde del colapso. Jesús enfatizó que la dirección de Estados Unidos dependía completamente de su fundamento espiritual. Las decisiones que tomara el pueblo estadounidense, ya fuera priorizar la fe, la moralidad y la unidad o ceder a la división y la codicia, tendrían profundas consecuencias globales. Me mostró cómo los movimientos de oración, arrepentimiento y acción de base podían cambiar el rumbo de la nación, ofreciendo un faro de esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Lo que más me impactó de estas visiones fue el poder de las decisiones individuales. Vi a estadounidenses comunes y corrientes defendiendo la verdad y la justicia en sus comunidades. Sus acciones, aunque pequeñas y aparentemente insignificantes, crearon ondas de cambio positivo que contrarrestaron la negatividad que los rodeaba. Estos momentos subrayaron el increíble poder de la fe, la perseverancia y la acción colectiva para forjar un futuro mejor. A medida que la visión comenzó a desvanecerse, me invadió una abrumadora sensación de urgencia. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, inequívocamente claras: diles que elijan sabiamente. El tiempo es corto. La siguiente visión se centró en Rusia y su líder, Dmitry Ivanov. En esta visión, vi que la influencia de Rusia crecía significativamente en el escenario mundial, con Ivanov desempeñando un papel clave en el cambio del equilibrio de poder global.
Lo vi realizando movimientos estratégicos para consolidar la posición de Rusia en Europa y Asia, utilizando tanto la astucia política como la fuerza militar. En esta visión, Ivanov apareció como un líder complejo y multifacético. Por un lado, se posicionó como una fuerza estabilizadora, ofreciendo soluciones a problemas como la escasez de energía y la inestabilidad económica. Sin embargo, sus verdaderas motivaciones estaban impulsadas por un deseo de dominio, una ambición inquebrantable de expandir la influencia de Rusia sobre las naciones vecinas. A través de estas visiones, se hizo evidente que el futuro del mundo estaría determinado por las decisiones de hoy. Cada nación, cada líder y cada individuo tiene un papel que desempeñar en la determinación del futuro. Las decisiones que tomemos ahora, ya sea que se basen en la fe, la moral y la unidad, o en la división y el interés propio, definirán el mundo para las generaciones venideras. Fui testigo de intensas negociaciones entre líderes mundiales, donde el carisma de Dmitry Ivanov enmascaraba sus verdaderas intenciones. Su habilidad para manipular situaciones en beneficio de Rusia era a la vez impresionante y profundamente inquietante. Una escena se destaca vívidamente: vi a Ivanov en una reunión con representantes de China, Estados Unidos y la Unión Europea. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras estos líderes participaban en discusiones sobre comercio, seguridad y otros temas globales urgentes, con algunos buscando colaboración mientras otros presionaban para obtener ventajas nacionales. Ivanov, con calculada precisión, dirigió la conversación en direcciones que en última instancia servirían a los intereses de Rusia. Sus palabras fueron medidas, plantando hábilmente semillas de duda y división entre los otros líderes. Estaba claro que su encanto era un arma, moldeando sutilmente la narrativa global para beneficiar a su país. Junto a estas maniobras políticas de alto riesgo, Jesús reveló los efectos de las políticas de Rusia sobre la gente común de Europa del Este. Vi comunidades luchando bajo el peso de la influencia de Rusia, con una vida diaria marcada por las dificultades y la resistencia. Estallaron protestas cuando los ciudadanos exigieron autonomía y libertad frente al dominio extranjero. A pesar de la atmósfera opresiva, el coraje y la fe inquebrantable de estos individuos brillaron, ofreciendo un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano. Sin embargo, lo que más me impactó fue darme cuenta de que la influencia de Rusia se extendía mucho más allá de la política. Jesús reveló cómo Rusia estaba utilizando la diplomacia cultural y el poder blando, combinados con alianzas estratégicas, para posicionarse como una fuerza formidable en el escenario mundial. Al tejer su influencia en el tejido de las relaciones internacionales, Rusia buscaba no solo el control político sino también la configuración de normas y valores globales. Al finalizar la visión, el mensaje de Jesús fue inequívoco: oren por discernimiento y sabiduría entre los líderes. La batalla no es solo política sino espiritual. La siguiente revelación fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. Jesús me mostró un mundo en el que la inteligencia artificial ya se había vuelto central para la gobernanza. Para 2025, la IA ya no era solo una herramienta, sino que se había convertido en una fuerza impulsora detrás de las decisiones que moldeaban políticas, economías e incluso valores sociales. Vi enormes centros de datos palpitando de actividad, procesando enormes cantidades de información a velocidades inimaginables para la mente humana. Los gobiernos y las corporaciones dependían cada vez más de estos sistemas para analizar datos, predecir resultados futuros y guiar decisiones cruciales. Aunque la IA ofrecía una eficiencia sin igual y un potencial de innovación, también creaba una sensación escalofriante de desapego. Las emociones humanas, la ética y la espiritualidad a menudo quedaban relegadas a un segundo plano por la fría lógica de los algoritmos. Una escena vívida mostraba un programa de IA que presentaba soluciones a una crisis global. Los líderes de varias naciones, incluidos Estados Unidos, China y Rusia, se reunieron para discutir las recomendaciones de la IA. Algunos líderes acogieron con agrado las ideas que ofrecía la máquina, creyendo que las decisiones basadas en datos eran la clave para resolver los problemas del mundo. Otros, sin embargo, dudaron, recelosos de las implicaciones de depositar tanta confianza en un sistema carente de compasión humana.
surgió una creciente división entre quienes confiaban plenamente en la IA y quienes aún valoraban el juicio humano, lo que creó una grieta ideológica en la gobernanza global. Entonces, Jesús reveló el lado más oscuro de esta creciente dependencia de la IA. Vi cómo se utilizaban estos sistemas para monitorear y controlar a las poblaciones. Las tecnologías de vigilancia se volvieron omnipresentes, rastreando cada aspecto de la vida humana, desde las transacciones financieras hasta las interacciones sociales. En nombre de la seguridad y el progreso, las libertades se fueron erosionando gradualmente y se suprimió sistemáticamente cualquier forma de disenso. Las libertades personales que a menudo damos por sentadas fueron despojadas lentamente, reemplazadas por una sociedad donde la autonomía individual se vio comprometida en favor de la eficiencia y el control. Lo que más me impactó fue cómo quienes ocupaban posiciones de poder manipulaban estos sistemas de IA para que sirvieran a sus agendas. Si bien la IA en sí era neutral, eran las intenciones de quienes la controlaban las que determinaban su impacto. Jesús enfatizó la necesidad de supervisión y rendición de cuentas éticas, advirtiendo que sin estas salvaguardas, los avances tecnológicos sin control podrían llevar a la humanidad por un camino peligroso. Mientras la visión se desvanecía, escuché su poderoso recordatorio: la tecnología es un don, pero debe servir a la humanidad, no esclavizarla. La sabiduría y la fe deben guiar su uso. La parte final de la visión puso de relieve los efectos crecientes de la crisis climática en 2025. Vi un mundo lidiando con las consecuencias catastróficas de décadas de negligencia y mala gestión ambiental. Los desastres naturales se habían vuelto más frecuentes e intensos, devastando comunidades y economías, sin dejar ninguna parte del mundo intacta. En una visión, presencié el sureste de los Estados Unidos tras huracanes como nunca antes había experimentado la región. Las ciudades costeras estaban sumergidas y la infraestructura, ya debilitada por tormentas anteriores, se desmoronaba bajo la implacable fuerza de la naturaleza. Barrios enteros fueron destruidos y las familias se aferraron a los tejados, desesperadas por ser rescatadas mientras las lluvias torrenciales continuaban cayendo. El costo emocional era palpable, el miedo, la desesperación y la incertidumbre se apoderaron de la gente mientras se enfrentaban a un futuro incierto. Mientras tanto, en toda Europa, vi inundaciones masivas que arrasaban países y desplazaban a millones de personas. Las cosechas se arruinaron debido a las condiciones climáticas extremas, lo que provocó escasez de alimentos y un aumento vertiginoso de los precios. Los gobiernos luchaban por coordinar los esfuerzos de socorro, abrumados por la escala de la devastación. Incluso las naciones más preparadas fueron tomadas por sorpresa, y el sufrimiento de las poblaciones afectadas fue desgarrador. En otras partes del mundo, las sequías prolongadas transformaron tierras que antes eran fértiles en páramos estériles. En regiones de África y Asia, las comunidades se enfrentaron a decisiones angustiosas: migrar a centros urbanos superpoblados o arriesgarse a morir de hambre en las zonas rurales. El conflicto por la disminución de los recursos hídricos se convirtió en una realidad cotidiana y ecosistemas enteros colapsaron, dejando a humanos y animales sin un lugar al que recurrir. Estas visiones sirvieron como una dura advertencia del futuro que la humanidad podría enfrentar si no se tomaban medidas. La crisis climática ya no era una preocupación lejana sino una realidad inmediata con consecuencias de largo alcance para cada persona en el planeta. Sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, Jesús me mostró momentos de extraordinario coraje y esperanza, comunidades uniéndose para reconstruir, para ayudarse mutuamente y para encontrar fuerza frente a adversidades abrumadoras. Fue un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la capacidad de compasión y resiliencia de la humanidad puede brillar. Cuando terminó la visión, me quedé con una abrumadora sensación de urgencia. El mensaje era claro: las decisiones que tomemos hoy, ya sean políticas, tecnológicas o ambientales, darán forma al mundo del mañana. Todos estamos llamados a actuar con sabiduría, fe y amor, porque el futuro está en nuestras manos. A pesar del caos abrumador, hubo destellos de esperanza que iluminaron la oscuridad. Fui testigo de cómo grupos pequeños, pero significativos, de personas y organizaciones se unían, decididos a enfrentar la crisis.
Estos esfuerzos de base fueron nada menos que inspiradores, idearon soluciones creativas para mitigar el daño causado por la destrucción ambiental. Las comunidades se unieron para plantar cultivos resistentes que pudieran soportar condiciones duras, construir infraestructura sostenible para protegerse contra futuros desastres y defender apasionadamente la gestión ambiental. Aunque sus acciones pueden haber parecido modestas en el gran esquema de las cosas, marcaron una diferencia profunda y tangible en las vidas de las personas a las que llegaron. Jesús dejó en claro que la crisis climática no era solo un desafío físico sino también espiritual. Instó a la humanidad a recordar nuestra sagrada responsabilidad como administradores de la tierra, un regalo que Dios nos confió. Este mensaje sonó con urgencia, recordándonos que nuestras decisiones no solo tenían que ver con la supervivencia, sino con honrar al planeta y a su creador. Cuando terminó la visión, las palabras de Jesús resonaron profundamente dentro de mí: la tierra gime por restauración, y comienza con amor y cuidado. Estas palabras nos llamaron a la acción, instándonos a cuidar la tierra como lo haríamos con un miembro querido de la familia. La siguiente revelación fue aún más inquietante. Jesús me mostró el colapso de los sistemas financieros tradicionales en 2025. Vi los mercados de valores de todo el mundo en desorden, las economías cayendo en una espiral de caos a medida que las viejas formas de administrar el dinero y los recursos flaqueaban. Los sistemas en los que confiábamos se estaban desintegrando, y, en su lugar, comenzaba a tomar forma una nueva era digital. En una escena vívida, fui testigo del colapso total del sistema bancario en las principales economías mundiales, incluido Estados Unidos. El pánico se apoderó de la población cuando los bancos cerraron sus puertas, dejando a la gente sin poder acceder a sus ahorros. Se formaron largas filas fuera de los cajeros automáticos, solo para encontrar los vacíos de efectivo. Las familias y las empresas, una vez seguras en su situación financiera, se encontraron desesperadas y vulnerables, con su futuro incierto. Con el colapso de las monedas tradicionales, las monedas digitales, que alguna vez se consideraron un concepto marginal, comenzaron a cobrar importancia. Los gobiernos, ansiosos por devolver la estabilidad al sistema, comenzaron a presionar para la adopción de monedas digitales centralizadas. Prometieron seguridad y control, afirmando que evitarían futuras crisis económicas. Sin embargo, este cambio tuvo un alto costo. Los sistemas digitales que reemplazaron a los viejos modelos monetarios rastreaban cada transacción financiera, otorgando a las autoridades un control sin precedentes sobre la vida financiera de las personas. La visión reveló una cruda realidad: esta nueva estructura financiera afectó desproporcionadamente a los pobres y a la clase media. Mientras que los ricos y expertos en tecnología se adaptaron rápidamente al nuevo sistema, aquellos sin acceso a recursos o alfabetización digital se quedaron atrás. Las pequeñas empresas, incapaces de navegar por el nuevo y complejo panorama financiero, cerraron en cantidades alarmantes. La desigualdad creció exponencialmente y la frustración se desbordó, provocando protestas y disturbios en todo el país. Sin embargo, incluso en medio de esta agitación financiera, Jesús me mostró el increíble poder de la fe y la comunidad. Fui testigo de cómo los creyentes se unían para apoyarse mutuamente, formando redes alternativas de comercio y cooperación. Compartían recursos, intercambiaban habilidades y demostraban una generosidad extraordinaria, encarnando los principios del amor y el altruismo. Estas comunidades se convirtieron en faros de esperanza en un mundo por lo demás sombrío e incierto. El mensaje que Jesús me dio fue claro y profundo: no pongan su confianza en las riquezas materiales. Acumulen tesoros en el cielo, porque nadie se los puede quitar. Sus palabras fueron una fuente de consuelo y fortaleza, y me recordaron que, incluso ante el colapso financiero, la verdadera seguridad se encuentra en la fe, no en la naturaleza fugaz de la riqueza terrenal. En medio de la agitación, Jesús reveló algo verdaderamente notable: un increíble avivamiento de la fe que se extenderá por todo Estados Unidos en 2025. En un mundo que se tambaleaba por la inestabilidad política, los desastres climáticos y el colapso económico, la gente comenzó a recurrir a Dios en cantidades sin precedentes. Las iglesias,
que antes luchaban por llenar sus bancas, ahora estaban desbordadas de personas desesperadas por encontrar esperanza, propósito y significado. La visión comenzó en una humilde iglesia en el corazón del Medio Oeste. Vi a un pastor, de actitud sencilla pero llena de profunda convicción, de pie ante una congregación que había crecido exponencialmente en cuestión de semanas. Sus palabras eran directas, pero poderosas, y resonaron profundamente en quienes habían venido en busca de consuelo: vuelvan a Dios, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Personas de todas las edades y orígenes se arrodillaron en oración, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras buscaban perdón, sanidad y guía del Todopoderoso. Desde esa pequeña iglesia, el avivamiento se extendió como un reguero de pólvora. Las megaiglesias, las capillas rurales e incluso las reuniones íntimas en los hogares se convirtieron en centros de renovación espiritual. La adoración ya no se limitaba a la rutina o la tradición, se volvió cruda, auténtica y transformadora. Las personas compartieron historias de curaciones milagrosas, relaciones reconciliadas y un nuevo propósito en sus vidas. El avivamiento fue un movimiento radical, que unió a personas de todas las denominaciones, trascendiendo las divisiones culturales y sociales. Jesús me mostró que este despertar espiritual no se limitaba a los edificios de las iglesias. Se extendió a lugares de trabajo, escuelas y espacios públicos. Se formaron círculos de oración en parques, oficinas y aulas. Las conversaciones sobre la fe comenzaron a tener lugar abiertamente, con oficinas y estudiantes por igual participando en discusiones que antes eran tabú. Las redes sociales, a menudo una plataforma para la división, se convirtieron en un lugar de unidad donde millones de personas compartían mensajes de esperanza y aliento. Hashtags como #Fight Revived y #God is with us fueron tendencia mundial, un testimonio del hambre de conexión espiritual en un mundo fracturado. Sin embargo, el avivamiento no estuvo exento de desafíos. Los escépticos lo descartaron como una reacción temporal al miedo, mientras que otros trataron de politizar el movimiento para su propio beneficio. Sin embargo, la autenticidad de este avivamiento fue innegable. La gente se vio transformada no por la ideología política, sino por el amor y la gracia de Dios. Jesús enfatizó que esta era una oportunidad divina para que Estados Unidos se volviera hacia Él y reconstruyera su fundamento sobre principios espirituales en lugar de búsquedas mundanas. Cuando la visión se acercaba a su fin, las palabras de Jesús resonaron en mi corazón: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras sirvieron como recordatorio de que la fe no es simplemente una respuesta a la crisis, sino una forma de vida. Este avivamiento no fue solo una reacción temporal al desastre, sino una transformación duradera del alma, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable del amor de Dios. La visión final que Jesús reveló fue aleccionadora y urgente. Me mostró las consecuencias devastadoras de la división dentro de los Estados Unidos y la necesidad crítica de unidad en 2025. Vi una nación profundamente fracturada, política, racial y socialmente, con divisiones que estaban llegando a un punto de ebullición. No eran solo divisiones sociales, sino espirituales, que amenazaban el tejido mismo de la nación. Vi comunidades divididas por líneas ideológicas, con vecinos que cada vez más se veían como adversarios. Familias, una vez unidas por el amor y las experiencias compartidas, ahora estaban destrozadas por acalorados desacuerdos. Los lugares de trabajo, que antes eran refugios de cooperación, se convirtieron en escenarios de tensión donde las creencias enfrentadas dominaban todas las conversaciones. Esta polarización no se limitaba solo a la política, se filtraba a la fe, la cultura e incluso a las decisiones cotidianas. Las personas que antes trabajaban juntas, unidas por sus objetivos comunes, ahora se evitaban entre sí, impulsadas por el miedo, el resentimiento y la desconfianza. Una visión particular sigue grabada en mi memoria, una protesta en el corazón de una ciudad bulliciosa. Lo que comenzó como una manifestación pacífica rápidamente se convirtió en caos. Mientras los grupos opuestos se enfrentaban violentamente, las calles se llenaron de gritos, ira y destrucción. Los medios de comunicación, como de costumbre, amplificaron la división,
centrándose en la controversia y el conflicto en lugar de tratar de comprender o resolver los problemas subyacentes. La atmósfera estaba cargada de amargura y parecía que la nación se tambaleaba al borde del colapso total. En medio de este caos, escuché la voz de Jesús, que resonaba suave pero firmemente en mi corazón. Habló de las raíces espirituales de la división y explicó que el enemigo prospera con la desunión. Al fomentar la discordia, el enemigo debilita las comunidades y distrae a las personas de su propósito superior. Jesús dejó en claro que cuanto más dividida está una nación, más vulnerable se vuelve, no solo a las amenazas externas sino al colapso interno. La división erosiona la confianza y rompe los cimientos mismos de la sociedad, dejando a las personas incapaces de unirse frente a los desafíos compartidos. Sin embargo, a pesar de la oscuridad abrumadora, Jesús también reveló destellos de esperanza. Me mostró que incluso en medio de las profundas divisiones, pequeños grupos de creyentes estaban surgiendo en todo el país, trabajando incansablemente para cerrar las brechas entre las comunidades polarizadas. Vi a los líderes de la Iglesia organizando diálogos interreligiosos, a los vecinos uniéndose para organizar eventos comunitarios y a las personas eligiendo la amabilidad y la empatía en lugar de la confrontación. Sus esfuerzos, aunque modestos en comparación con el conflicto social más amplio, tuvieron un profundo impacto, recordando suavemente a las personas su humanidad compartida y sus valores comunes. El mensaje de Jesús fue claro y poderoso: la unidad no significa uniformidad. Significa unirse a pesar de las diferencias, valorarse unos a otros como hijos de Dios y trabajar hacia objetivos comunes. La visión terminó con una imagen conmovedora de personas de todos los ámbitos de la vida uniéndose de las manos en oración. Mientras sus voces se elevaban al unísono, buscaban orientación, sanación y reconciliación. Sus palabras finales sobre esta visión fueron simples pero profundas: una casa dividida contra sí misma no puede perdurar. Elijan el amor, porque es el puente hacia la unidad. A partir de esta visión, Jesús dirigió mi atención a la generación más joven, revelando cuán fundamental sería su papel en la configuración del futuro de 2025. La visión estaba llena de desafíos y de un potencial increíble, ya que vi a jóvenes líderes dando un paso adelante con coraje, creatividad y un hambre insaciable de verdad. Vi escenas de movimientos liderados por jóvenes que arrasaban ciudades y pueblos, encendiendo chispas de cambio dondequiera que iban. En una ocasión, un grupo de estudiantes universitarios se unió para lanzar una campaña en defensa del medio ambiente. Sus esfuerzos rápidamente obtuvieron miles de seguidores, impulsados por su pasión y determinación. Estos jóvenes líderes no tenían miedo de desafiar el status quo. Utilizaron las redes sociales no como una herramienta para la división, sino como una plataforma para unir, inspirar y movilizar a otros en pos de un cambio positivo. Jesús reveló que esta generación había sido especialmente preparada para un momento como este. Al haber crecido en una era definida por el rápido avance tecnológico y la interconexión global, poseían las habilidades y el conocimiento necesarios para abordar los complejos desafíos que enfrenta la humanidad. Su apertura a nuevas ideas, su capacidad para colaborar a través de las fronteras y su deseo innato de innovar les permitieron encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Sin embargo, Jesús también me mostró la inmensa presión que enfrentaban estos jóvenes. Muchos luchaban con sentimientos de incompetencia, abrumados por la enormidad de los problemas del mundo. El peso de las expectativas, tanto externas como internas, los dejaba agotados y desilusionados. En esto, Jesús me recordó la importancia fundamental de apoyar y guiar a esta generación, ayudándola a sobrellevar sus cargas. No estaban destinados a enfrentar estos desafíos solos, necesitaban orientación, amor y aliento. La fe jugó un papel central en el camino de estos jóvenes líderes. Vi grupos de jóvenes reunidos en hogares, parques e incluso espacios en línea para orar, estudiar las Escrituras y animarse unos a otros. Su fe se convirtió en su ancla en medio de la tormenta. Los empoderó para liderar con amor y propósito, dándoles la fuerza para persistir a pesar de las dificultades que enfrentaban. Su fe era vibrante e inquebrantable, basada en un profundo deseo de hacer del mundo un lugar mejor.
No solo hablaban de cambio, lo vivían. Encarnaban los principios del amor, la justicia y la compasión en cada acción, cada decisión. Su determinación de liderar con integridad y defender la verdad y la rectitud era inquebrantable. Al finalizar la visión, las palabras de Jesús resonaron con aliento y esperanza: los jóvenes son los constructores del mañana. Guíalos, apóyalos y muéstrales el camino. Su fuerza no reside en su independencia, sino en su unidad conmigo. Estas palabras sirvieron como un llamado a la acción y un recordatorio de que la fuerza de esta generación no provendría de sus propias habilidades, sino de su conexión con Dios y la fuerza que obtendrían de su fe. En la siguiente visión, Jesús dirigió su atención a los desafíos de salud global de 2025, incluido el resurgimiento de pandemias y el impacto devastador que tendrían en la humanidad. Vi hospitales abrumados por pacientes, médicos y enfermeras trabajando las 24 horas del día para cuidar a los enfermos y comunidades enteras luchando por contener nuevos brotes. En una visión particularmente vívida, fui testigo de la rápida propagación de una nueva variante de un virus conocido, que afectaba a continentes de todo el mundo. A diferencia de los brotes anteriores, este virus demostró ser mucho más resistente a los tratamientos existentes, lo que llevó a una carrera contrarreloj para que los científicos y los profesionales de la salud encontraran una solución. Los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas estrictas para controlar su propagación, imponían confinamientos, restricciones de viaje y pruebas generalizadas, lo que desató intensos debates sobre el equilibrio entre las libertades individuales y la responsabilidad colectiva en materia de salud pública. La tensión entre estas prioridades solo profundizó las divisiones dentro de las sociedades, exacerbó las grietas existentes y avivó aún más la polarización. Jesús me mostró el profundo costo emocional que estos desafíos tenían para las personas. Las familias se encontraron separadas de sus seres queridos, incapaces de visitarlos en hospitales o residencias de ancianos debido a los protocolos de cuarentena. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre se cernían sobre las personas, afectando no solo la salud física sino también el bienestar mental a escala mundial. Vi a personas aisladas, apartadas de la familia y la comunidad, clamando por conexión, por esperanza, por cualquier señal de que la oscuridad se disiparía. Sin embargo, en medio de esta desesperación, hubo momentos de notable compasión y resiliencia. Vi a los trabajadores de la salud trabajando incansablemente en primera línea, a menudo arriesgando sus propias vidas para cuidar a los enfermos y los vulnerables. Las comunidades se unieron en notables actos de solidaridad, entregando alimentos, medicamentos y apoyo emocional a los más afectados por la crisis. Estos actos de bondad, aunque pequeños en el gran esquema, brillaron como faros de luz en un tiempo por lo demás oscuro, recordándonos a todos la fortaleza del espíritu humano. Jesús enfatizó las lecciones espirituales que la humanidad podía aprender de estas crisis sanitarias. Explicó que estos desafíos eran recordatorios de la fragilidad de la vida, instando a las personas a apreciar cada momento y a reconocer la naturaleza fugaz de la existencia. Las crisis también resaltaron la necesidad de humildad. No importa cuán avanzada o poderosa pueda ser una nación, no puede competir con los enemigos invisibles de la enfermedad y el sufrimiento. La visión concluyó con las reconfortantes palabras de Jesús: «Yo soy el gran sanador». Ante la enfermedad y el sufrimiento, recurran a mí para recibir fortaleza. A través de la fe, el amor y la unidad, encontrarán el coraje para perseverar. El ascenso de un falso Mesías. Una de las visiones más escalofriantes que Jesús compartió conmigo fue la del ascenso de un falso Mesías en 2025. Este individuo, carismático, persuasivo y aparentemente benévolo, surgiría en medio de una crisis mundial. Jesús reveló cómo esta figura engañaría a millones, presentándose como un unificador y salvador, pero en verdad, sus intenciones estaban muy alejadas de la voluntad divina. En la visión, vi a este líder dirigiéndose a multitudes enormes, con una voz serena, tranquilizadora y tranquilizadora. Habló de paz, unidad y ofreció soluciones a los problemas más urgentes del mundo: el cambio climático, la desigualdad económica y el malestar social. Sus palabras resonaron profundamente en aquellos que estaban desesperados por tener esperanza y estabilidad. Para muchos,
él parecía ser la respuesta milagrosa a sus oraciones. Sin embargo, Jesús dejó en claro que debajo de esta apariencia de bondad, el falso Mesías albergaba una agenda más oscura. Buscaba control, poder e influencia. Mediante avances tecnológicos, en particular inteligencia artificial y sistemas de vigilancia, controlaría y manipularía a las poblaciones, creando una sociedad bajo su dominio. Políticas que parecían generosas y altruistas, como la distribución equitativa de los recursos, en realidad no eran más que herramientas para consolidar su poder e imponer su voluntad a las masas. Lo que más me impactó de la visión fue la facilidad con la que las personas, incluso algunos cristianos, se dejaban influenciar por su encanto y manipulación. Jesús me mostró cómo este falso Mesías usaba hábilmente el lenguaje y los símbolos religiosos para ganarse la confianza de los fieles. Citaba las Escrituras, pero fuera de contexto, torcidas y distorsionadas para sus propios fines. Se realizaban actos milagrosos, pero eran meras ilusiones, engaños destinados a reforzar su poder y autoridad percibidos. Las iglesias se dividieron sobre si apoyarlo o oponerse a él, y la confusión se extendió, fracturando aún más el cuerpo de creyentes. A pesar del engaño generalizado, Jesús también reveló un remanente pequeño pero firme de creyentes que vieron a través de las mentiras. Estos pocos fieles, guiados por la oración, las Escrituras y el discernimiento espiritual, resistieron la influencia del falso Mesías. Hablaron, advirtieron a otros, y su coraje y fe inquebrantable inspiraron a más personas a cuestionar y finalmente rechazar la autoridad del líder. Jesús concluyó esta visión con un mensaje aleccionador y poderoso: probad cada espíritu y aferraos a la verdad. El enemigo no viene como tinieblas, sino como luz falsa. Disfrazado de luz. Con un tono profundo y grave, Jesús concluyó la visión del falso Mesías con una advertencia solemne: el enemigo viene disfrazado de luz. Estén atentos, porque incluso los elegidos pueden ser engañados. Un atisbo de redención. En medio de las inquietantes visiones de caos y engaño, Jesús me concedió una visión impresionante de un mundo redimido, un mundo donde la fe, el amor y la unidad habían triunfado. Esta visión fue un poderoso testimonio del potencial de la humanidad cuando se deja guiar por la verdad divina, la compasión y el retorno a las enseñanzas de Dios. La visión comenzó con escenas de restauración. Vi comunidades que se reconstruían no con desesperación, sino con una esperanza y una determinación inquebrantables. Los barrios que habían sido devastados por el desastre se unieron en un espíritu de cooperación. Las personas se ayudaban entre sí sin esperar una recompensa, ofreciendo apoyo y amabilidad a quienes más habían sufrido. Los desconocidos se hicieron amigos mientras trabajaban codo a codo, reconstruyendo hogares, escuelas y negocios, creando una nueva base sobre la que construir sus vidas. El espíritu de altruismo y ayuda mutua era evidente en cada acción. Estaba claro que la humanidad estaba empezando a entender que la verdadera restauración no se produce a través de la ganancia individual, sino de los esfuerzos colectivos arraigados en el amor y la compasión. Esta visión reveló un mundo donde la sanación no era solo física, sino también espiritual y emocional. Las personas buscaban la reconciliación, el perdón y la unidad. Las divisiones que antes parecían insuperables se estaban superando a través del diálogo, el respeto mutuo y un compromiso compartido con el bien mayor. A medida que se desarrollaba la visión, pude sentir la presencia de la paz de Dios instalándose sobre la tierra, una paz que trascendía las circunstancias y llenaba cada corazón. El mensaje de Jesús era claro: este es el futuro que pueden tener, si regresan a mí. El reino de Dios no es solo una promesa lejana, puede hacerse realidad en la tierra cuando los corazones están unidos en amor, humildad y fe. La visión terminó con una imagen poderosa de personas de todas las naciones, razas y orígenes uniéndose en oración, adorando a Dios como uno solo. Este no era un sueño para un futuro lejano, sino un llamado a comenzar ahora, a restaurar lo que estaba roto, a sanar lo que estaba herido y a vivir como uno solo en el amor de Cristo. En este mundo redimido, los líderes adoptaron una nueva visión del servicio, priorizando el bienestar de su pueblo por encima de la ambición personal.
La compasión y la justicia moldearon todas las políticas, y la corrupción, que antes era rampante, disminuyó gradualmente. Las personas se hacían responsables entre sí, guiadas no por la codicia, sino por principios morales y un compromiso compartido con el bien común. Jesús reveló que esta transformación no se debía únicamente al esfuerzo humano, sino que era el resultado de la intervención divina y el arrepentimiento colectivo. La gente había regresado a sus raíces, abrazando los valores de la fe, el amor y la humildad. Fue a través de este cambio de corazón que comenzó a surgir un mundo nuevo. Vi familias que florecían en este mundo renovado. Los vínculos se fortalecieron gracias a la fe compartida, y los padres enseñaron a sus hijos no solo cómo tener éxito, sino también cómo encarnar la bondad, la humildad y la compasión. A su vez, los hijos inspiraron a sus mayores, aportando nuevas perspectivas, energía y optimismo. Las iglesias y los lugares de culto se convirtieron no solo en centros religiosos, sino en centros de apoyo, educación y comunidad. La gente recurrió a su fe en busca de fortaleza y guía, y la iglesia desempeñó un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades de todos. La naturaleza también revivió. Tierras desoladas que antes habían sido estériles comenzaron a florecer, los ríos volvieron a correr claros y la vida silvestre regresó a lugares donde había estado ausente durante mucho tiempo. Fue como si la creación misma se regocijara con el despertar espiritual de la humanidad. Jesús explicó que cuando las personas se alinean con su voluntad, el mundo mismo se convierte en un reflejo de su amor y gloria. Me recordó que la restauración de la tierra estaba estrechamente vinculada a la restauración de la humanidad, ya que ambas debían reflejar la armonía divina que él deseaba. Al terminar la visión, Jesús me dejó un profundo recordatorio: este es el futuro que deseo para ti. Comienza con cada acto de amor, cada oración de fe y cada paso hacia la unidad. El camino es angosto, pero las recompensas son eternas. Sus palabras resonaron profundamente en mí y supe que eran un llamado a la acción, un llamado a que todos busquemos activamente esta transformación en nuestras propias vidas. El regreso a la tierra. Cuando las visiones comenzaron a desvanecerse, sentí un fuerte impulso de regresar a mi cuerpo terrenal. Sentía un profundo sentido de propósito y urgencia, como si las revelaciones que había recibido no fueran solo para mí, sino para el mundo. Jesús enfatizó que yo tenía la responsabilidad de compartir estas verdades, sin importar el costo. El mensaje que él me había mostrado era de esperanza, de advertencia y de guía divina para un futuro que dependía de las decisiones que tomáramos hoy. En esos momentos finales, Jesús me habló directamente, con una voz llena de ternura y autoridad: Jane, has visto el futuro, tanto sus pruebas como sus triunfos. Debes advertir a mis hijos y guiarlos hacia la luz. El tiempo es corto y las decisiones que tomen ahora darán forma a la eternidad. La sensación de ser atraída de regreso a mi cuerpo era extraña y reconfortante a la vez. La paz del reino celestial permanecía en mi corazón, pero el peso de mi misión me mantenía firme. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeada de personal médico, sus expresiones eran una mezcla de alivio y asombro. Más tarde, me enteré de que había estado clínicamente muerto durante casi 20 minutos. Comienza la misión. En los días siguientes, pasé mucho tiempo reflexionando y orando, luchando por encontrar la manera de expresar lo que había experimentado. ¿Cómo podía transmitir adecuadamente la profundidad del amor que sentí en la presencia de Jesús? ¿Cómo podía describir la vívida claridad de las visiones? Sin embargo, sabía que tenía que compartirlo. Su orden fue clara y confié en que él me guiaría a medida que avanzaba. Cuando comencé a compartir mi historia, encontré una variedad de reacciones. Algunos la descartaron como una alucinación o fantasía, mientras que otros se conmovieron hasta las lágrimas, encontrando consuelo, esperanza y un renovado sentido de propósito en lo que había presenciado. Independientemente de cómo respondieran los demás, me mantuve firme en mi misión. Las palabras de Jesús siguieron resonando en mi corazón: sé fiel, porque yo estoy contigo. Un llamado a la acción. La parte final de mi experiencia fue un llamado a la acción, no solo para mí, sino para todos los que escuchan esta historia.
El mensaje de Jesús fue claro: los desafíos de 2025 son reales, pero también lo es su poder para guiarnos y sostenernos. Su mensaje no fue de miedo, sino de esperanza, una esperanza que solo se puede encontrar a través de él. Jesús nos instó a prepararnos de 3 maneras clave. 1. Preparación espiritual. Jesús enfatizó la importancia de la oración y una conexión profunda con Dios. La fe no es un acto pasivo, requiere acción. Esto incluye actos de bondad, mantenerse firme en la verdad y compartir su amor con los demás. Estamos llamados a ser luces en la oscuridad, reflejando su amor a través de nuestras palabras y acciones. No debemos quedarnos de brazos cruzados, sino interactuar con el mundo que nos rodea, llevando la verdad y el amor de Dios a todos los rincones de la sociedad. 2. Unidad en el amor. Jesús nos instó a priorizar la unidad sobre la división. El mundo enfrentaría pruebas significativas, pero la unidad en el amor podría ser la base para superarlas. Es fácil estar dividido por nuestras diferencias, pero la verdadera fortaleza surge cuando nos unimos, valorándonos unos a otros como hijos de Dios. En nuestras relaciones, comunidades y naciones, debemos buscar un terreno común en el espíritu del amor, la sanación y el respeto mutuo. 3. Mayordomía fiel. Jesús nos recordó nuestro papel como administradores de su creación. El mundo nos fue dado como un regalo y somos responsables de cuidarlo. Esto significa no solo proteger el medio ambiente, sino también cuidarnos unos a otros, especialmente a los vulnerables y a los que sufren. Nuestra responsabilidad se extiende tanto a la tierra como a las personas que nos rodean. Debemos cuidar la creación de Dios, utilizando nuestros recursos sabiamente y asegurándonos de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Al reflexionar sobre estas instrucciones, sentí un renovado sentido de propósito. No estamos llamados a esperar el cambio, estamos llamados a ser agentes de cambio. A través de la fe, el amor y la acción, podemos ayudar a lograr la redención que Jesús desea para todos nosotros. El camino por delante puede ser difícil, pero las recompensas son eternas y su presencia nos guiará en cada paso del camino. 4. Preparación mental. Jesús advirtió sobre la facilidad con la que las personas podrían ser engañadas por falsas promesas y distracciones en los próximos años. Nos instó a permanecer vigilantes, a poner todo a prueba con su palabra y a buscar la verdad, incluso cuando desafíe nuestras zonas de comodidad. Esta preparación mental es crucial, porque nos encontraremos con numerosas voces que nos ofrecerán soluciones rápidas o respuestas engañosas a nuestras preguntas más profundas. Jesús enfatizó la necesidad de rechazar todo aquello que nos aleje de Él y de su verdad. Nuestro discernimiento debe extenderse a la información que consumimos y a las influencias que permitimos que entren en nuestro corazón y en nuestra mente. Debemos cuidar nuestros pensamientos y permanecer enfocados en su sabiduría y su guía en todas las cosas. 5. Preparación práctica. Jesús también habló sobre la importancia de vivir responsablemente y ayudar a otros a hacer lo mismo. Nos recordó que la mayordomía y la compasión son principios fundamentales de su reino. Ya sea que se trate de fortalecer nuestras comunidades, fomentar relaciones significativas o usar nuestros recursos sabiamente, nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas sean, pueden tener un profundo impacto. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por apoyarnos unos a otros, crea ondas que pueden cambiar vidas. Jesús nos instó a no esperar a que el mundo cambie, sino a ser nosotros mismos agentes de cambio, reflejando su amor y su sabiduría en las decisiones prácticas que tomamos cada día. Una última promesa. Cuando la visión se acercaba a su fin, Jesús me dio una última y poderosa promesa: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Confía en mí, porque nunca te dejaré ni te abandonaré. Sus palabras llenaron mi corazón de paz y valor. Fueron un recordatorio de que, sin importar los desafíos que enfrentemos en el futuro, nunca estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en su amor. Las pruebas de los próximos años son inevitables, pero estamos anclados en la certeza de su presencia y sus promesas eternas. Su desafío y su consuelo resuenan en mi corazón. Él nos guiará a través de todo esto y debemos confiar en que Él cumplirá sus propósitos para nosotros.